Ahora veremos la unidad 9, que es la teoría jurídica de los tributos. Concepto y características del tributo. El artículo 9 del Código Tributario define a los tributos como las obligaciones en dinero que impone el Estado en ejercicio de su poder de imperio con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. De esta definición legal de los tributos podemos establecer sus tres características fundamentales. En primer lugar, son pagos en dinero. Por regla general, el tributo debe consistir en una suma de dinero. Sin embargo, de acuerdo con la Ley de Autonomías y Descentralización, para la realización de obras públicas comunitarias, las contribuciones especiales pueden ser otorgadas en especie o trabajo personal. Por ejemplo, cuando en un pueblo indígena se va a hacer una obra pública, algunos comunarios pueden comprometerse a aportar con piedras o arena y otros comunitarios pueden aportar con su trabajo personal para la realización de la obra pública. En segundo lugar, el tributo se impone por el poder de imperio del Estado, puesto que el elemento esencial del tributo es la coacción, o sea, la coerción, es decir, la facultad de obligar al pago de la prestación requerida, prescindiendo de la voluntad del obligado. En tercer lugar, el tributo tiene por objeto la obtención de recursos para el cumplimiento de sus fines, o sea, el Estado, para poder cumplir con su fin principal, que es la satisfacción de las necesidades públicas, requiere obtener recursos y esto lo hace a través de los tributos. Tributo es un término genérico para designar a otros tributos específicos, clasificados en los artículos 9 a 12 del Código Tributario, como son los impuestos, tasas, contribuciones, patentes municipales y gravámenes aduaneros. En primer lugar, veremos los impuestos, que son tributos cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley, independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Esto significa que los impuestos se pagan por obtener ingresos provenientes de diversas actividades en las cuales el Estado no interviene. Por ejemplo, el propietario de un inmueble debe pagar el impuesto a la propiedad inmueble, aunque el Estado no le ayudó de ningún modo a adquirirlo, pero por el solo hecho de ser propietario del bien, debe pagar el impuesto. O la persona que vende mercadería, que trabaja con su capital y el Estado no le ayuda a vender su mercancía, pero por tener ingresos provenientes del comercio, debe pagar impuestos. En el caso de las tasas, el hecho imponible es la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a normas de derecho público individualizadas en el sujeto pasivo. Para comprender este concepto, previamente debemos recordar que el Estado tiene dos personalidades. Una personalidad de derecho público, cuando actúa como Estado, y otra personalidad de derecho privado cuando actúa como empresario, es decir, cuando presta servicios a través de las empresas públicas. Cuando el Estado cobra un importe de dinero por la prestación de un servicio como Estado, este importe recibe la denominación de tasa. Cuando el servicio lo presta a través de una empresa pública que actúa bajo un sistema de libre competencia con el sector privado, se denomina precio. Por otra parte, para que se trate de una tasa deben concurrir dos circunstancias. Una, que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados, o sea, por nosotros los ciudadanos. Es decir, que el servicio solamente pueda ser solicitado al Estado y no a una empresa privada.
o cuando el administrado está obligado a recibir el servicio, como ocurre con las tasas de aseo y de alumbrado público. En segundo lugar, que para los mismos esté establecida su reserva a favor del sector público, por referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad. Esto significa que el administrado no tenga la posibilidad de elegir usar los servicios de una empresa privada. Por ejemplo, la obtención de un certificado de nacimiento o de la cédula de identidad solamente es posible si se la solicita ante entidades estatales como el CERECI o el CEGIP. Las contribuciones especiales son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Por ejemplo, el asfaltado de una avenida que genera la valorización de los inmuebles ubicados sobre ella. Entonces, la alcaldía estaría facultada a cobrar una contribución para la obra de asfaltado de esa vía. Lo que hacen en esos casos es elaborar el presupuesto del asfaltado de la vía y dividirlo entre todos los propietarios de los inmuebles ubicados en la vía a ser asfaltada. Se dan estos casos, han ocurrido, pero no son muy comunes, puesto que los contribuyentes aportan con sus impuestos precisamente para la realización de obras públicas en el municipio. Las patentes municipales se pagan por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público. Por ejemplo, para realizar una feria, supongamos en el Prado, se debe tramitar una autorización de la alcaldía. Para obtenerla se debe pagar un monto de dinero. Esa autorización y ese pago que se hace es una modalidad de patente. Las patentes se pagan también por obtener autorización para la realización de actividades económicas. Por ejemplo, cuando se abre una tienda o cualquier otro negocio, se debe pedir una licencia de funcionamiento, que es otra modalidad de patente. Y finalmente están los gravámenes aduaneros, que son tributos que gravan la importación y exportación de mercancías. Originalmente, estos gravámenes aduaneros eran parte del derecho administrativo, porque eran una forma de controlar y regular el tema de la importación y exportación de mercadería, también de materia prima, pero posteriormente han pasado a formar parte del derecho tributario porque también constituyen una muy importante fuente de ingresos para el Estado.